Para que haya aprendizaje es preciso combinar los conceptos de comprensión y memorización. Esto quiere decir de que para que exista un aprendizaje significativo es necesario no solo comprender el contenido de un texto, sino el saber recordarlo o memorizarlo. En este video programa vamos a conocer de manera muy sucinta las distintas técnicas que nos permiten no solamente almacenar la información, sino poder evocarla en el contexto de la actividad lectora. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, comencemos. Retención y evocación no son más que las habilidades de almacenar y de recordar la información que se retiene en la memoria a largo plazo. Esos son a grandes rasgos lo que significa retener y evocar una información. Para que una información pueda ser almacenada en la memoria a largo plazo, es imprescindible que éstas cumplan con las siguientes características. La primera, que la información sea significativa, es decir, que sea de utilidad para la persona en cuestión a corto o mediano plazo. Se puede decir que también es significativo en el sentido de que se le va a dar una utilidad práctica en un futuro inmediato. Y en segundo lugar, que la información esté organizada. Una información que tenga un orden lógico y una estructura, es mucho más sencillo memorizarla que una información que esté desperdigada o que esté desordenada. Para ello, pues se deben utilizar técnicas de aprendizaje a los cuales ya haremos mención a continuación. Pero además de eso, debe haber un requisito fundamental en la persona que desea aprender, y es que debe haber atención y concentración. Una falta de atención, una falta de concentración a la hora de la actividad lectora, difícilmente, no solo no podrás lograr comprender el contenido de un texto, sino que además será dificultoso retener o evocar la información de que se desea aprender. Ya dicho esto, vamos a mencionar y explicar de manera muy sucinta cuáles son las distintas técnicas para retener una información. La primera de ellas es la asociación. La asociación consiste en establecer un vínculo entre dos informaciones o dos datos cuyos contenidos tienen rasgos comunes que los vinculan. De manera que si logramos recordar una información, podemos a su vez recordar o retener el resto. Eso es lo que quiere decir la técnica de la asociación, muy implementada a la hora de vincular conceptos abstractos con ilustraciones o ejemplos. En segundo lugar, tenemos las visualizaciones. Las visualizaciones, que están muy relacionadas con la técnica anterior, consiste, y la misma palabra lo dice, en imaginar o establecer ejemplos que logren de alguna otra manera ilustrar aquellos conceptos extremadamente abstractos que son difíciles de memorizar o de recordar, que con una buena técnica de asociación puedes retenerlo en tu memoria a largo plazo. Luego tenemos la retroalimentación. Muchas veces cuando leemos un texto siempre es recomendable retroceder un poco para saber cómo va el hilo o la idea del autor. Eso es una técnica que lamentablemente no muchos lectores lo hacen, y aquí hago la mea culpa. Cuando uno concluye un capítulo y va a iniciar otro, siempre es recomendable tratar de recordar o de evocar lo que dijo el autor en el capítulo anterior para mantener el hilo discursivo. De lo contrario, será muy dificultoso a la hora de retener y, por supuesto, evocar la información. Luego tenemos la repetición. La repetición consiste en recitar en voz alta lo que se ha leído o lo que se ha comprendido. Es decir, tratar de verbalizar las ideas. Eso es una buena técnica para memorizar una información. Pero no es memorizar por memorizar. Es preciso comprender el contenido de lo que se está leyendo para que la memorización sea mucho más efectiva a la hora de hacer la recitación o la repetición. Otra de las técnicas es la discusión. No hay nada que mejor se grabe en la memoria a corto o mediano plazo que algo que haya sido discutido suficientemente. Por eso muchos recomiendan, algunos profesores recomiendan como técnica de estudio lo que se llama la discusión grupal o estudiar en grupo. Aunque eso es un arma de doble filo, toda vez que muchas veces
las personas que se reúnen para estudiar discuten y hablan sobre otros temas, pero que nada tiene que ver con la información que se desea estudiar. De manera que si van a implementar la discusión grupal, es preciso ser disciplinados y concentrarse en el tema que desean aprender, tomando recesos o descansos de unos 10 o unos 5 minutos y continuar. Tenemos también como otra técnica de retención la toma de notas. Tomar notas no solamente hace que la actividad lectora sea mucho más activa, sino se ha demostrado científicamente de que lo que se escribe se logra memorizar mejor, y más cuando lo que se toma nota se hace con palabras propias, pero sin perder el hilo o la idea principal del autor. También otra técnica es el uso de la información. Si no se le da uso a la información, difícilmente esta permanecerá en tu memoria a largo plazo. Por eso tiene que darle una utilidad práctica de inmediato, de manera que con ello va a permitir que esos conceptos abstractos permanezcan en tu memoria. Y finalmente la autocomprobación y recitación. Las ideas esenciales deben recitarse con regularidad, pero además de eso deben hacerse preguntas para demostrar si la información que se comprendió ha sido debidamente retenida. Ahora a continuación vamos a hablar sobre las técnicas para evocar la información. Como lo hemos dicho en un principio, evocar es sinónimo de recordar, de poder recordar la información que se ha comprendido y que se ha asimilado en la memoria a corto, mediano o largo plazo. Wainwright, un escritor muy famoso en materia de técnicas de estudio y de comprensión, señaló en una oportunidad que no importa lo bien organizada o estructurada que esté la información, si cuando la necesitamos no somos capaces de evocarlo. A continuación mencionaremos algunas técnicas de aprendizaje que nos permitirá evocar la información. Vamos a analizar cada una de ellas de manera muy sucinta. En primer lugar, la formulación de preguntas. Muchos estudiantes utilizan la técnica del cuestionario, en la que elabora una serie de preguntas para saber si la información ha sido debidamente asimilada. Es una técnica aunque puede ser un poco engorrosa, pero es de gran utilidad para lograr evocar la información y retenerla de manera mucho más fiable en la memoria a largo plazo. Luego tenemos el uso de técnicas de memorización. Aquí se pueden utilizar acronismos, rigmas, asociaciones, etc. Todo con el propósito de no solo retener, sino evocar los datos que se aprenden. Luego tenemos la utilización de resúmenes. Cuando hablamos sobre los distintos tipos de lectura, dijimos que la lectura comprensiva se usa acompañado de una técnica de aprendizaje que es el resumen, que consiste en extraer con palabras propias la idea del autor. Recuerde que es mucho más sencillo aprenderse de memoria algo que fue escrito con palabras propias que tratar de memorizar algo que fue dicho por otra persona. De manera que la utilización de resumen te permitirá no solamente retener la información, sino evocarla en cualquier momento. Luego, la utilización de los esquemas. Los esquemas, los mapas conceptuales, los mapas mentales permiten no solamente estructurar de manera sistemática la información, sobre todo en aquellos textos donde están cargados de mucho contenido y que no está debidamente estructurado, sino que el esquema también te ayuda a retener y a evocar la información en cualquier momento. Los esquemas, los mapas conceptuales son como una guía que con solo verlo te permitirá recordar aspectos significativos o fundamentales del contenido de un texto. Luego tenemos el uso de las clasificaciones, que es muy parecido obviamente a los esquemas y los mapas conceptuales, pero las clasificaciones son muy de utilidad, sobre todo cuando se van a estudiar temas y conceptos cuyo género es bastante amplio y en la que se requiere de ramificar las ideas de manera que se puedan memorizar y se puedan evocar en cualquier momento. Técnica muy utilizada, los invito a que ustedes profundicen un poco en dichas técnicas. Y luego tenemos el uso de las técnicas lectoras apropiadas, es decir, dependiendo de tus intenciones con respecto a un texto en particular,
ustedes van a modelar el tipo de lectura. Si ustedes ya conocen el tema, pueden utilizar una lectura comprensiva o una lectura reflexiva o una lectura crítica. Pero si no conocen nada acerca de un tema, pueden implementar otros tipos de lectura como la lectura superficial o la lectura selectiva. Y bien, es todo por el video de esta semana y con este capítulo concluimos la saga de comprensión lectora. Espero que esta serie de cápsulas les sea de gran utilidad. Solo lo que hicimos es ofrecerles una pequeña información, unas pequeñas luces sobre cómo podemos mejorar nuestro nivel de comprensión. Ahora es tarea de ustedes profundizar todos estos datos para lograr mejorar su nivel de comprensión. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.